Feria Nocturna del Buceo, el mejor y más grande shopping al aire libre. Bueno, en instantes vamos a venir con el señor Diego Vázquez Melo, que como ustedes vieron ya está acompañándonos aquí en la mesa. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Bien, muy bien, gracias. Algunas novedades preocupantes, otras inquietantes y luego algo común en verano, como es el calor, la alta radiación ultravioleta. Ahora, en instantes vamos a venir con el pronóstico del tiempo también para el verano, pero con algunas cuestiones referidas no solo a lo meteorológico, sino a las cosas que ocurren en este planeta últimamente, pero ya lo vamos a tener en la voz y el concepto de Diego Vázquez Melo. Pero ahora vamos con Raúl Ferrando, que es dirigente del Sindicato de Trabajadores de Comercios y Servicios de FUESIS, quien define mañana qué va a ocurrir con los supermercados. Ustedes saben que están en conflicto hace tiempo y que podrían parar entre el 22 y el 24. El 24 o el 25 creo que cierran buena parte de los supermercados, por lo menos de las cadenas. ¿Me escucha, Ferrando? Sí, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Bueno, está para definirse mañana si hay paro en FUESIS, no sé si solamente en el sector supermercados, entre el 22 y el 24, es decir, las compras de Papá Noel, de Nochebuena. ¿De qué depende que haya paro o no? A ver, vamos a aclarar porque hoy la prensa estuvo bastante activa con este tema y por varios lados salió que ya había un preacuerdo. Digo, preacuerdo no hay. Lo último que se recibió a fines de la semana pasada fue una propuesta que la trajo directamente el ministro de Trabajo con la mejora de algunos puntos de porcentaje y de antigüedad para los salarios de supermercadismo, que se estaría llegando a mejorar esos salarios y se estaría llegando a la plataforma de 20.000 pesos en julio del año que viene. Esa propuesta fue tomada por los trabajadores, se bajó a asambleas en las distintas cadenas de supermercados, en los distintos sindicatos que nosotros tenemos conformados, y ellos van a determinar para mañana martes los delegados que van a venir con el voto a una asamblea general de delegados, valga la redundancia, que se va a realizar en la sede del PCNT. Mañana. Y bueno, según la votación, lo que salga de la votación, se determinará si se toman las medidas que fueron anunciadas o no, o tenemos convenio y se firma convenio. Porque ustedes lo que planteaban era justamente esos 20.000 pesos para el sector de más bajos ingresos en los supermercados, pero ahora en enero. Lo antes posible, si claro, antes posible. O sea que julio podría ser una fecha a manejar, por lo menos. Es una fecha a manejar, digo, después de tanta lucha que se ha realizado, después de todas las movilizaciones y bueno, y viendo los distintos consejos se fueron cerrando, digo, hubo plataformas que quedaron por la mitad, otras plataformas que se lograron conquistar en las distintas negociaciones que tiene la FUESIS, que son muchas. Esta es una de las más importantes por la cantidad del caudal de afiliados que tenemos, la cantidad de trabajadores que mueve el supermercadismo, y que entendemos que la gran masa de empresarios han crecido económicamente mucho y que se puede repartir la torta de otra forma. Bueno, mañana en la asamblea los compañeros determinarán si esto es un acercamiento. Nosotros entendemos que puede servir, que más que nada también toda esta movilización que se ha realizado en este correr de los meses, mientras que se desarrollaba el Consejo Salario, a FUESIS también le sirvió como organización, digo, porque no solamente hablamos de salario acá en la Federación, hablamos de cómo generamos conciencia y organización en los trabajadores. Y eso ha servido, y bueno, mañana veremos qué frutos da. Claro, ¿y qué pasa con el resto del convenio que mantenía el sector? Es decir, ¿con los otros beneficios que quedarían también contemplados? Cada vez que se firma un convenio se ratifica los beneficios que se fueron logrando. Nosotros nos gustaría tener una cláusula que más que nada tendría que ser algún proyecto de ley por la ultraactividad de los beneficios, que no siempre tengamos que salir convenio a convenio a defender todo. Pero mal o bien, digo, tenemos acordados con distintas cláusulas en varios convenios que integran acá la Federación, se ha logrado ir poniendo, bueno, que los beneficios solamente podrán ser modificados si las partes están de acuerdo, no unilateralmente. ¿Ya se ha pronunciado si no, siguen torciendo el brazo cada vez que vamos a negociar. Ferrando, ¿ya se ha pronunciado la Asociación de Supermercados? Nosotros entendemos que sí, que no ha habido por parte del Ministerio de Trabajo
lo expresado fue que la Asociación de Supermercadismo acepta esa propuesta, a regañadientes, pero la acepta. Claro, o sea que no solo que no se ha resuelto el paro todavía, depende de esa reunión, de esa asamblea de delegados que sesiona mañana en la sede del PIT-CNT, lo que ellos resuelvan es lo que se va a hacer. Está dispuesta la medida de paro si es que no hay una opinión mayoritaria a favor de aceptar esa pauta del Ejecutivo. A ver, medida de paro que fue dada por algún compañero de acá de Fuesi en una entrevista en base a lo que se venía realizando. Eso no determina que se va a hacer de esa forma o que se va a hacer o no se va a hacer. Mañana, terminada la asamblea y dado el resultado, se verá si hay que convocar a una comisión de conflicto para que determine la medida a tomar. Pero pueden ser otras también, no es simplemente... Ahora seguramente, en caso de que esa sea la decisión, va a ser antes del 24. Es decir, aprovechando estos últimos días antes de Nochebuena. Tiempo no nos queda mucho, digo, Supermercadismo se tiró estos días más, porque, bueno, el Ministerio de Trabajo estaba viendo cómo traer esta propuesta. Los demás convenios estábamos con la cuerda al cuello de que era el jueves de la semana pasada que había que firmar, o no firmar, se iba a votación. Pero esta negociación de la Z ronda fue una negociación complicada. El cambio de cómo se generaron las pautas para presentarlas en las distintas plataformas también fue difícil de explicar a los compañeros, pero bueno, en algunos lugares se logró crecer, en otros mantener, y lo más importante que casi todos fuimos por la no pérdida de puestos de trabajo, que se lograron instalar cláusulas de que, bueno, si la empresa tiene que hacer una suspensión de funcionarios grandes, tiene que por lo menos sentarse a discutir con el sindicato un mes antes cómo va a realizarse y por qué debe realizarse. Eso ya en otros convenios lo hemos logrado y también hemos parado algunos envíos grandes del seguro de paro porque, bueno, tenían que demostrar dónde estaba fallando la economía de la empresa para hacer usufructo de ese sistema social. Está claro, Fernando. Bueno, muchas gracias por este diálogo. Vamos a ver qué se resuelve mañana. Gracias. Exacto. Bueno, Diego Vázquez Melo, ¿cómo anda? Bien. Bien, ¿no? Inquieto. Inquieto, bueno, para variar, pero ¿por qué esta vez? Lo dije en oportunidad de venir hace poco tiempo atrás, a la tarde, a la mañana en casa, hablando con Humberto. Dispongo de más tiempo que antes para profundizar en lecturas, sobre todo aquellas que tienen que ver con mi actividad, con mi profesión, y con aquellas ciencias conexas. Nadie puede estar actualizado respecto ni siquiera de su propia información, claro. Tal el volumen de información que se genera. Pero hay un tema que particularmente me inquieta y que lo he traído aquí. Te propongo ir de lo general a lo particular. A ver. ¿Cuál es la principal fuente de energía del sistema Tierra-atmósfera? El Sol. El Sol. En función de la temperatura superficial del Sol, emite un conjunto de longitudes de onda que se llama espectro solar. Concentrémonos en las de mayor energía. Son las de menor longitud de onda y mayor frecuencia. Radiaciones ultravioletas. Sí. La mayoría de ustedes sabe que existen dos tipos, ultravioleta A y B, radiaciones de alta energía. Emitidas por el Sol, llegan a la Tierra, atraviesan la atmósfera y parte de ellas alcanzan la superficie terrestre. La pregunta es, ¿existe un mecanismo natural por el cual estemos cuasi protegidos de esa radiación? La capa de ozono. La capa de ozono. La misma radiación ultravioleta que podría afectar la vida en la Tierra, en la alta estratosfera, a unos 50 kilómetros de altitud, sintetiza ozono. Y como tiene una masa molecular mayor que el oxígeno, sedimenta, entre comillas, y se acumula en la baja estratosfera, 20-25 kilómetros. El ozono, que es una forma inestable de oxígeno, absorbe selectivamente la radiación ultravioleta A y B e impide que toda llegue a la superficie terrestre. Uno dispone de información que generan los servicios meteorológicos nacionales, que hacen referencia a la concentración total de ozono en la vertical de la atmósfera en un momento determinado y a las proyecciones del índice de radiación ultravioleta. Claro, por eso cuando se debilitaba la capa de ozono se decía, se hablaba del agujero de la capa de ozono. Del agujero de ozono, pero era un fenómeno fundamentalmente restringido a la estratosfera sobre las regiones ártica y antártica. Sí. A partir del invierno, durante la primavera, ya en el verano se resolvía. Entonces, en función de un anuncio de debilitamiento
de la capa de ozono y una disminución de la concentración total de ozono en la vertical de la atmósfera, uno podía tomar prevenciones. Y con el transcurrir del tiempo se han formulado una serie de medidas. A propósito, Gerardo, ¿en qué momento del día se recibe mayor intensidad de radiación, mayor cantidad de energía? Al mediodía, supongo. Al mediodía. El pasaje del Sol por el meridiano del lugar, por el cenit, el Sol cae a plomo, perpendicular a la superficie. Mayor concentración de radiación y de energía por unidad de superficie, por unidad de tiempo. Ahora, la curva de radiación diaria es simétrica. Quiere decir que 2 horas antes del pasaje del Sol por el meridiano del lugar, nosotros recibimos la misma cantidad de energía que 2 horas después del pasaje del Sol por el meridiano del lugar. Sí. De la misma manera, 4 horas antes, a las 8 de la mañana, estamos recibiendo la misma cantidad de radiación que 4 horas que después. 4 horas después. ¿Dónde me querés llevar? No. Entonces yo pregunto, Sí. primero, ¿por qué las autoridades recomiendan que no se concurra a la playa o que se limite la exposición al sol durante las 11 de la mañana y las 5 de la tarde? No, ni idea. No sé, supongo que porque es la hora donde hay... Desde el punto de vista radiativo, eso no se sostiene. Tendría que ser por lo menos de 10 a 2, de 9 a 3. Lo que pasa que, ¿qué es lo que ocurre a partir del pasaje del Sol por el meridiano del lugar? Además del efecto radiativo, se incorpora el efecto térmico. El aire está caliente, claro. La superficie terrestre está caliente, emite radiación infrarroja. Quizá con el objeto o el objetivo de evitar golpes de calor, etcétera. Pero lo correcto, a mi juicio, y fundamentalmente desde el punto de vista radiativo, el periodo al que no se debería concurrir al sol, y luego voy a decir las razones extras, sería el comprendido entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde. El que está escuchando a la ministra de Turismo viene acá con una escopeta de Yo 2 caños. estoy hablando desde mi condición de meteorólogo, climatólogo, científico, en un tema particular y teniendo como norte la salud además, de mis conciudadanos. Totalmente, de acuerdo. Si es eso lo que te parece, me parece bárbaro. Ahora, no es una opinión personal. No, está claro, porque además te lo acabas de explicar previamente. ¿No se arregla con filtro solar? Bueno, obviamente, si hay un debilitamiento de la capa de ozono, uno puede restringir el periodo de exposición. Si tiene la piel muy blanca, significa que no tiene defensas naturales, melanocitos, que esa radiación, en el caso de alcanzar la piel, va a penetrar profundamente. La piel tiene memoria. Algunos buscan el efecto estético de bronceado. Lo que no saben es que la piel tiene memoria. La piel, con el transcurrir del tiempo, se va engrosando, se va secando, se va arrugando, se va llenando de venillas, y en casos extremos pueden haber alteraciones genéticas y conducir un melanoma maligno cutáneo. Estamos hablando de una enfermedad. Pero ya más o menos conocemos la temática del ozono, radiaciones ultravioleta, prevenciones, que ropa clara, holgada, de fibra natural, Sí. sombrero alado, lentes con filtro para evitar el problema de catarata. Eso se conoce. No, en verano no es ponerse nunca sin filtro solar a la radiación. O pantalla o filtro. Claro. Ahora, una precisión. Factor solar 15, 30, 50, 80. Bueno, hace unos 20 y pico de años yo recuerdo que decía, no, con 15 está bien, con 15 es suficiente. Bueno, Ahora, ¿qué es poníamos el 15. factor solar? ¿Eh? ¿Qué es el factor solar? No sé, pero ahora si usás menos de 50 me parece que no estuvieran poniendo nada, una cosa. ¿no? En alguna medida es una locura y voy a explicar por qué. A ver. Cuando una persona se expone al sol, transcurre un tiempo antes de que a nivel de la piel se empiece a manifestar un enrojecimiento que se llama eritema. Sí. Es una incipiente quemadura. Supongamos que para las pieles más blancas sean 3-4 minutos y ya comienza a manifestar un enrojecimiento. Sí. Cuando tú empleas un filtro con un factor quiere decir que multiplica por 50, quiere decir que está multiplicando 50 veces ese tiempo en términos de protección. Sí. Pero ese señor que se aplicó, señora, que aplicó ese producto sobre su piel, pantalla o filtro, transpira y ese producto se degrada. Además tiene fecha de vencimiento. Y si se baña, lo pierde. O sea que tendría que reponerlo con cierta regularidad. Más allá que en términos teóricos, multiplicando el tiempo de aparición de ese eritema por el factor, nos dé un periodo prolongado. Pero dejemos de lado este tema porque es cuasi conocido. A pesar de lo cual, hay madres que exponen a sus hijos menores de 6 meses a la radiación solar directa. Es una locura, pero además, otro elemento que tener en cuenta es el precio
de los bloqueadores solares, de los filtros solares. Estamos es hablando un producto que en casos suntuario, extremos, ¿no?, puede provocar melanoma maligno cutáneo. Sí. Te diré que hace muchos años atrás, en el Hospital de Clínicas, la primera vez que sin conocerlo estuve interactuando, sin saberlo, con el ahora presidente de la República, Tabaré Vázquez, fue en una actividad vinculada con el melanoma maligno cutáneo. Claro, claro. Yo concurrí como meteorólogo a hablar del tema meteorológico, de la capa de ozono, y él, obviamente, de aspectos vinculados con la salud. Pero ese no es el tema principal por el cual yo estoy aquí. El Sol, dije, en función de su temperatura superficial, emite un espectro y nosotros nos concentramos fundamentalmente el ultravioleta, en la radiación ultravioleta, claro. Pero el Sol no emite solo radiaciones electromagnéticas. Ah, la flauta, ¿qué más emite? Emite partículas cargadas eléctricamente, protones y electrones. Es lo que se llama viento solar. Es un flujo continuo que alcanza a la Tierra. También alcanza a la Tierra los rayos cósmicos galácticos que proceden de supernovas que estallaron hace miles de millones de años y que nos alcanzan en un momento determinado. ¿A qué voy? Como en el caso de la radiación ultravioleta, respecto de estas partículas de alta energía, ¿existe algún mecanismo natural que nos proteja, siquiera parcialmente? Y la respuesta, como en el caso anterior, es sí. ¿Y cuál es esa protección? ¿En qué consiste? Pues bien, la Tierra tiene una corteza, un manto y un núcleo. El núcleo está formado por minerales, sí, hierro, níquel, altas temperaturas. El núcleo interno es sólido, sí, y el núcleo externo es fluido y tiene cargas eléctricas. Y cualquier cosa que gira y tiene electricidad genera un campo magnético. Quiere decir que la parte externa del núcleo de la Tierra, el núcleo externo, actúa como un dínamo, un geodínamo. Una flauta. Que genera pero la Tierra sigue girando, o sea, no debemos tener problema. Son líneas invisibles, sí, que se desplazan desde el es un campo electromagnético. Magnético, exactamente. Claro. El eje magnético no coincide con el eje geográfico, pero no interesa. Lo que interesa es que esas líneas de fuerza generadas por el campo magnético, que constituyen el campo magnético, desvían las radiaciones y las partículas cargadas eléctricamente y las concentran en unos anillos que se llaman anillos de radiación de Van Allen. Sí, la banda de música. No, eso es Van Halen. Son como donas gigantescas, concéntricas. ¿No trajiste una imagen, nada? Espera un poquito. Algo, un dibujo. Razonen. Hay una franja interna y una franja externa. Cinturones. Sí. Están a más de 400 kilómetros, o lo estaban. Sí. ¿Qué ocurre? A un señor se le ocurrió estudiar los datos paleomagnéticos. Entonces tomó muestras de lava, muestras de sedimentos oceánicos y razonó. Las partículas de hierro de los minerales que constituyen esas rocas y esos sedimentos, en el momento de su formación se tiene que haber orientado con la dirección del campo magnético en el momento que se formaron. Sí. Y conforme transcurrió el tiempo, y estamos hablando de 180 millones de años o más, fue variando. Quiere decir que el campo magnético no es estable. ¿Y entonces? Se está debilitando. De hecho, en los últimos casi 150 años, se redujo un 15% la intensidad del campo magnético. ¿En la Tierra? Ya no es un escudo tan eficiente para detener o desviar las partículas de alta energía procedentes del Sol. ¿Qué es lo agravante? Que se detectó apenas 200 kilómetros de altitud y sobre la región sur del hemisferio, o sea, en la región sur de nuestro continente. Brasil, Uruguay, Argentina. Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, buena parte del Atlántico Sur y se extiende hasta Sudáfrica. Sí. Una gigantesca área en la que el campo magnético terrestre está debilitado. Se llama anomalía magnética del Atlántico Sur. Ahora, hay distintos autores, hay distintos valores. ¿Cuál es el promedio del campo magnético? 60 nanoteslas. Sí. Millonésimas partes de un tesla que son las... Siempre está metido el nano en todo. Eso sí, el nanofole y el nanotesla. 60 es el promedio, otros dicen 50. En Argentina, en un observatorio permanente de superficie del campo magnético,
se detectaron 23 y pico de nanotesla, 23.000 y pico. De 60.000 a 23.000 sí, estamos en un tercio. y pico. Tenemos que ir a la tanda. ¿Cómo afecta eso la vida humana y la vida en general? Y si yo te digo que esas partículas de alta energía pueden afectar el funcionamiento de los satélites de comunicación, pueden afectar la salud de los astronautas en la Estación Espacial Internacional y hasta incluso obliga a desactivar la mayor parte de los sensores del Hubble, ¿qué pensarías? Que sí, por supuesto que sí. Bueno, y si no se puede hacer nada, ahí estamos fritos, ¿no? Lo comentamos. Bueno, dale, sí, pues tenemos que ver con el pronóstico para el próximo verano. Seguimos conversando con Diego Vázquez Melo después de la pausa. Feria Nocturna del Buceo, el mejor y más grande shopping al aire libre.